¿Cómo estamos atravesando la depresión sin leer la Biblia? ¿Cómo podemos sobrellevar la ansiedad sin leer la Biblia? ¿Cómo podemos atravesar la crisis matrimonial sin leer la Biblia? ¿Cómo puedo yo saber cómo es Dios si yo no leo la Biblia? La depresión y la ansiedad a mí me hundieron, y lo único que me salvó a mí era que yo llevaba casi 20 años leyendo la Biblia constantemente todos los días. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La tentación no es pecado, la tentación es cuando yo tengo ese deseo de... Vivimos en un mundo en el que recibimos constantemente ataques. Cuando Jesús fue tentado, estuvo 40 días en el desierto, y ante la tentación lo que él dijo fue: escrito está. Usó la Biblia. Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Primero tenemos que ir a la Biblia, porque si no, dice usted, nos bailan. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay demasiada manipulación hoy en día con temas motivacionales, y que al final están lejos de lo que Dios es, y la gente no va a las escrituras para confirmar que eso es así. Es muy importante que entendamos que leer y estudiar son cosas diferentes. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Las personas a veces dicen: es que a mí no me nace leer la Biblia, no, yo no quiero leer la Biblia. Y es porque estamos inmersos en una cultura que dice que usted haga lo que usted siente hacer, haga lo que lo haga feliz, y nos olvidamos de que nuestros sentimientos son traicioneros. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destina del panal. No podemos tener una relación íntima, cercana, transparente, de unión con alguien con quien no estamos diariamente. Antes de disfrutar este episodio, quiero contarle que hice el compromiso público de monetizar este canal y usar los recursos para llevar el evangelio a países donde nunca han escuchado de Cristo. Así que el hecho de que usted vea este episodio va a contribuir en esta causa. Ya pasamos los 1000 suscriptores, sin embargo quedan todavía horas de reproducción necesarias para que podamos llegar a monetizar el canal. Lo otro que quiero contarles es que ya están las suscripciones abiertas, entonces aunque estos dos criterios no se hayan cumplido, ya puede suscribirse y con una suscripción empezar a dar dinero en este canal para apoyar esta causa. En este momento no se han recibido ingresos, pero usted puede ser el primero en apoyar. Ojalá que disfrute el episodio. Si yo tengo que agarrar Proverbios 3 y leer mi Biblia y estudiarla, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es decidir en qué momento la voy a leer. Eso es lo primero. Porque la hora que me sirve a mí no es la misma que le sirve a usted. Es lo primero. Luego saber cómo aprendo yo naturalmente. Y para eso es súper importante que pensemos, cuando yo quiero saber cómo se hace un pie de limón, yo me voy a TikTok, me voy a YouTube, o busco algo donde leer que me explique paso a paso, y eso me va a ayudar a mí a entender, o tal vez llamo a mi mamá que me diga por teléfono, o necesito ir donde alguien que lo esté haciendo para ver cómo es que lo hacen, porque del todo no entiendo viendo o leyendo o escuchando por teléfono. Ocupo ver, o que yo lo vaya haciendo y que alguien me diga, ahora eche esto y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque si todos aprendemos de forma diferente, no hay una receta de 1, 2 y 3 para poder aprender a leer la Biblia y para poder entender qué dice. El método inductivo, que es el método que todo el mundo dice, es el mejor método. Usualmente tratamos de encasillarlo en siéntese, lea
y haga 1, 2 y 3. Pero muchas personas no pueden hacerlo porque ese 1, 2 y 3 no encaja con la forma en la que aprenden naturalmente. Entonces necesito saber cómo aprendo yo primero. Ya cuando yo sé cómo aprendo, escuchando, leyendo, viendo, entonces yo decido a qué hora me sirve más leer la Biblia. Puede ser que a Priscila le sirve a las 7 de la mañana cuando ya todo el mundo se fue al trabajo, ya sirvió todos los desayunos y ella se puede sentar tranquila en su escritorio a leer la Biblia. Pero resulta de que a Joshua no le sirve porque es a la hora en la que el bebé está desayunando. Ujú. Entonces no puede sentarse a leer la Biblia a esa hora. ¿A qué hora le sirve? Bueno, le sirve cuando bebé está tomando la siesta, a las 2 de la tarde. Pero a esa hora necesita escuchar porque resulta que Joshua es más auditivo que visual. Ujú. Entonces, Joshua toma su Biblia, pero la está escuchando mientras está leyendo y la va siguiendo con el dedo mientras escucha. Es válido decir que yo nunca escucho que yo nunca leo la Biblia, solo la escucho. Por supuesto, eso no es hacer trampa, porque a veces se puede malinterpretar como hacer trampa si la escucho en lugar de leerla. Ujú. Y si la escucho mientras voy de camino. No importa, porque si usted es auditivo, es alguien que está estudiando, escuchando mientras hace otras cosas. Mm. ¿Qué pasa si yo soy visual y necesito leer la Biblia, pero mientras la leo voy coloreándola? Eso no es hacer trampa, estoy haciendo algo mientras estoy leyendo. Ujú. Es lo mismo si va manejando y la va escuchando, Ujú. siempre y cuando está poniendo atención, ¿verdad? Sí. Sí, tal vez por ahí a la pregunta. Yo sé que fue como un poco, ¿cuál es la palabra? Capciosa, pero tendemos a creer que estamos en un tiempo con Dios mientras hacemos mil cosas. ¿Es válido? Sí, Ok. sí, porque a veces, no todo el tiempo, ¿verdad? Tratemos de no como sacarnos, Ujú. salirnos de ahí de donde estamos. Cuando usted está hablando con alguien, es muy probable que esté haciendo otras cosas al mismo tiempo y aún así seguir el hilo de la conversación si es una persona auditiva. Pero si es una persona que no es auditiva, sí necesita sentarse y mirar a la persona y poner atención. Tal vez a lo que voy es como cuando usted está con su esposa comiendo y saca el teléfono, Ah, ¿verdad? ok, Bueno, usted, así entonces, ya no. porque todos queremos en cierta manera tiempo de calidad y a Sí. veces no se lo damos a Dios. Es correcto. Ujú. Por eso, lo primero es que después de saber cómo es que yo aprendo, tengo que escoger cuál es la hora que me es mejor a mí. Eso se hacen con ventanas de tiempo y todo, pero bueno, ¿a qué hora es más factible para mí? Porque ahí es donde entonces yo le voy a dar el tiempo a Dios. Ujú. ¿Verdad? Si el tiempo que yo estoy escogiendo es a las 7 de la mañana, pero resulta de que a las 7 de la mañana también estoy haciendo desayunos. Entonces ya a las 7 de la mañana no, no es factible, porque entonces no le estoy dedicando tiempo a Dios. Ujú. Bueno, Entonces, voy a leer la Biblia. Yo digo, bueno, excelente, quiero hacer el hábito de leer la Biblia. He escuchado que el pastor dice o un amigo me aconsejó que tengo que estudiar la Biblia. No voy a decir leer porque puede ser por audio. sí, Pero entonces, el primer paso, buscar el tiempo correcto. exacto. ¿Y cómo yo sé que ese tiempo es correcto? ¿Cómo yo puedo definir en mi agenda un tiempo que para Dios va a ser ideal para nosotros leer la Biblia? Esa es una pregunta muy interesante. Eh, Creo que eso va a depender. Podemos hacer prueba y error. Ujú. Bueno, puede ser que yo diga, yo creo que a las 7 sí me sirve, pero resulta de que después de un par de días me doy cuenta de que a las 7 no me resultó. Entonces yo puedo cambiar y puedo utilizar otra hora que sea mejor. Pero creo que siempre va a depender de reconocer que hay momentos en los que yo del todo no puedo Ujú. y que hay momentos en los que sí puedo, pero
quiero en ese momento, probablemente no, Ujú, pero no depende de si quiero, es en qué momento es el mejor para que yo me sienta, es donde yo no tengo nada que hacer. ujú, Todos tenemos ese momento en el que nos sentamos a ver el teléfono. ujú, Hoy yo ponía un ejemplo de cuánto tiempo tardé leyendo el capítulo, hoy era capítulo 11, 12 de ujú. Primera de Corintios, y yo puse mi reloj y puse un cronómetro. ¿Cuánto tiempo duré leyendo un capítulo de la Biblia? Voy a dar un batazo. 3 minutos. 3 minutos 40 segundos. Ok. O sea, menos de No era tan cinco. batazo, yo también lo he hecho. Menos de 5 minutos. Ujú, ¿Cuánto tiempo duramos viendo TikToks? ujú, ¿Cuánto tiempo vemos Instagram? Probablemente si usted se va a su teléfono y revisa cuánto tiempo al día está revisando el teléfono, son mínimo un par de horas. mm, Entonces, dentro de esas 2 horas, 3 horas, 4 horas, ujú. 5 minutos leyendo la Biblia, ya no parece tanto, ¿verdad? Porque a veces pensamos que es que, uy, va a ser un montón de tiempo y no me va a dar chance y tengo que hacer tanto, pero nos dio chance de ver un montón de TikToks en 5 minutos. Ujú. Pero yo creo que la gente pone su mirada muchas veces en ofrendar a Dios dinero Ujú, y darle a él dinero, pero no lo hace con el tiempo, ¿verdad? Y, por ejemplo, una base que la gente a veces usa es un diezmo, diez ujú, por ciento, ajá, ¿verdad? Bueno, y ese es todo un episodio interesante aparte del diezmo, ¿verdad? No estoy sí. diciendo que el 10% es lo que hay que, más bien, ¿verdad? En el Nuevo Testamento dice que cada uno ve como propuso en su corazón, y, Ujú, ¿verdad? Pero definitivamente se piensa en darle un porcentaje de lo que Dios le da a uno y uno lo destina y etcétera. Y si lo vemos en una óptica de tiempo, un 10% son 2.4 horas. ujú, Y uno dice, wow, no, yo no voy a durar 2 horas y casi que 2 horas y media leyendo la Biblia. Pero uno ve las estadísticas de Instagram, ujú, de tiempo en pantalla, sí, y es mucho más. sí. Bueno, hace poco escuché una frase que a mí me voló la cabeza y dijo, este eh, no es un predicador, era una coach de finanzas, Ujú, pero cristiano. Él se nos fue con el COVID y decía, usted piensa que Dios está interesado en el 10% de su dinero, pero en realidad Dios está interesado en el 100% de su dinero. ¿En dónde está destinando usted su dinero? Y de todo ese dinero, el 10% que le corresponde a él. Estoy en un curso de finanzas en este momento. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención porque es correcto. A Dios no le importa el 10% del dinero, el 10% de mi tiempo, el 10% de mi familia, el 10% de mi trabajo. No, a él le interesa el 100% ujú. de Sí, cualquier área de mi vida. la pregunta es, Dios, ¿cuánto debo de dejarme? ¿Cuánto tiempo libre y el resto, en qué quiere que yo, ¿verdad? Exactamente. Pero usualmente lo vemos de manera de manera poco generosa. Ujú, Como que Dios quiere el 10% de mi dinero o el 10% de mi tiempo, 2 horas. ¿Qué voy a hacer yo con 2 horas? ¿Qué tanto puede hacer uno? ujú. O sea, Sí, pero entonces, siguiendo en el ejercicio, ya encontré el tiempo. ok. Hice una prueba en la mañana, después hice una prueba en la noche, a la hora a la que fuera dije, bueno, esta va a ser la Ujú. estructura mía para estar con Dios y estudiar la Biblia. ¿Qué sigue? Y es importante apoyarnos con recursos, sea que yo necesite recursos como comentarios en línea, sea que yo necesite una persona a quien rendirle cuentas. Eso es súper importante. Aun si la persona a la que le voy a rendir cuentas es alguien que no es creyente. Es más, muchas veces recomiendo que sea una persona no creyente, Mm,
por supuesto, porque ¿qué impacto va a tener en esa otra persona al decirle, mi meta es leer la Biblia todos los días durante este año y yo quiero que usted sea a quien yo le rinda cuentas? Porque para mí es súper difícil leer la Biblia. Ahí ya estamos rompiendo un montón de mitos Mm, en la mente de esa otra persona. ujú, Em, Monitoréame. ujú. ¿Verdad? Es El súper cristiano no importante. está solo, ¿verdad? Uno, No está la solo. Biblia habla de la iglesia y ese sentir de comunidad va más allá, ¿verdad? No somos llaneros solitarios como cristianos. Ay, sí, pero últimamente es muy individualista la cultura. Ujú. La gente me cae mal. Prefiero a mi perro que, ¿cómo es? Que entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Algo así dice por ahí en Qué bueno, internet. no la había escuchado. O no sé si eso era en mi época, que tenemos aquí una brecha generacional. Pero sí se da mucho de que ahora las personas quieren, ay, ojalá que no me llamen, que no me toquen la puerta, que no me vengan a visitar, ay, me invitaron a ir a tal cosa, pero eso fue mi parte extrovertida, mi parte introvertida ahora no quiere ir. Ujú, ujú, Pasa mucho y queremos hacer las cosas solo, pero necesitamos el acompañamiento de otras personas para poder leer la Biblia, y rendirle cuentas a alguien. O como cuando uno dice, uy, voy a ir al gimnasio. Y entonces, mira, vos me acompañas a ir al gimnasio, ujú. nos metemos El juntos. gym bro ahí que Sí, exacto, nos metemos juntos. sí. Y entonces uno jala al otro, Ujú. no podemos hacer las cosas solo. Estaba Eso es hablando, súper importante. estaba hablando con Hans, Ujú. mentor de productividad cristiana. Bien. Buenísimo el Sí. episodio ahí para que lo vayan a ver. Pero él me hablaba de las estructuras justo en un hábito que él decidió tener y es esas rutinas matutinas, ¿verdad? Ujú, Pero sí, eso era parte de lo que hablábamos, el tema de hablar con alguien y rendir cuentas puede ayudar a que uno ujú. cumpla las metas, ¿verdad? Que se pone. Y Así yo, es. yo daba el ejemplo de unos amigos, ¿verdad? Que yo quería con ellos poner un compromiso público de las cosas en el hogar entre mi esposa y yo, para Ujú, asegurarnos que estaban más balanceados. Ellos tenían un problema similar en donde querían como balancear más las cargas, estaban ujú, más en ella. ujú, Y en mi caso también, ¿verdad? Siendo ujú. transparente. Entonces yo con mi esposa y con ellos hicimos ese pacto público y yo les dije, la próxima vez que nos veamos, ustedes me cuentan cómo les va, yo les cuento cómo me va y hacemos el compromiso para ayudarnos y motivarnos. Sí, Y qué interesante también hacer eso con la lectura de la Biblia, ¿verdad? Es sí, una buena práctica. es una muy buena práctica, es algo que yo siempre trato de decirles a mis alumnas en la comunidad exclusiva, usted tiene que rendir cuentas, porque cuando usted no rinde cuentas es más fácil esconder debajo de la alfombra el que yo no lo estoy haciendo. Ujú, Y entonces usted es la que sale perdiendo, ujú, pero cuando rendimos cuentas nos obligamos ujú, a, a, a no fallarle al otro, a ujú, no, tal vez al principio la motivación sea incorrecta en el sentido de, me va a dar vergüenza ujú, el fallar delante de, pero a medida que vamos avanzando en ese compromiso de rendir cuentas, nos damos cuenta de que es a Dios al que le estoy rindiendo cuentas. ujú, Y ahí sí, qué vergüenza quedarle mal a Dios. ujú. Decirle, sí, nos vamos a tomar un café a las 6 de la tarde todos los días y él llegó y se sentó y yo no llegué. Ahí ya yo me siento mucho más comprometida que con la persona a la que decidí empezar a rendirle cuentas. Entonces, eso es un paso que va progresivo, Ujú. pero es un paso. Ese sería el siguiente paso. Le hacemos a Dios cosas que a la gente no nos atrevemos a hacerle, ¿verdad? Totalmente. Mm. ¿Y cuál es esa motivación bíblica que uno debe tener presente para día con día querer tener un tiempo con Dios? ¿O por qué es que se habla de tener una relación o de estudiar la Biblia todos los días? ¿Por qué no una vez a la semana o una vez al mes? ¿Usted hablaría con su esposa solo una vez a la semana? Mm. Hasta ahí llega la relación. Hasta ahí llega. O sea, si usted le dice a su esposa, no nos vamos a hablar en toda la semana y solamente vamos a dedicar el sábado para conversar.
no ha llegado el lunes Mm. y ya yo creo que hay unos sartenes y unas ollas que empiezan a sonar en la cocina, ¿verdad? No podemos tener una relación, y eso lo entendemos quienes estamos casados, no podemos tener una relación íntima, cercana, transparente, de unión con alguien con quien no estamos diariamente. Ujú, Es imposible, no se puede lograr. Y lo mismo sucede con Dios. Y, y las personas a veces dicen, es que a mí no me nace leer la Biblia, no, yo no quiero leer la Biblia. Y es porque estamos inmersos en una cultura que dice que usted haga lo que usted siente hacer, haga lo que lo haga feliz. Y nos olvidamos de que nuestros sentimientos son traicioneros, ujú, que a veces nos dicen cosillas que no son verdad o que a veces nos llevan por caminos donde en realidad no deberíamos de ir. Entonces, no es si yo tengo ganas, es que yo me comprometo a hacer algo, aunque yo no quiero, aunque no tengo el deseo. O sea, en ujú, realidad no tengo el deseo en este momento, pero yo sé que lo tengo que hacer, entonces yo lo hago. Y cuando yo lo hago y me comprometo a hacerlo, entonces mis acciones van a desarrollar emociones. Mis acciones van a hacer que entonces yo cada vez más esté dispuesta a leer la Biblia y aún en los días en los que yo, por X o Y motivo, no tengo el deseo, tengo el compromiso. Y eso va a hacer que a largo plazo yo pueda continuar leyendo la Biblia. ujú. Y eso hace que yo conozca a Dios, porque muchas veces la cultura, lo que me han dicho en mi casa, lo que yo he escuchado, lo que dicen las redes o lo que he leído en algún lugar, em, me pintan a un Dios que cuando leo la Biblia no es ese. Mm, Y voy a dar un ejemplo que a mí me pareció muy vacilón, es un poco vergonzoso. Yo no nací en una familia creyente, no crecí leyendo la Biblia, ni vi nunca a nadie leyendo la Biblia en mi casa realmente. eh, pero en Semana Santa había que sí o sí ver las películas de Semana Santa, mm. ¿verdad? Ok, estaban los 10 mandamientos. Cuando yo, y era una película que yo ya me sabía, casi que de memoria, se la sabe uno ya cuando uno llega a mi edad. eh, y cuando yo empiezo a leer la Biblia, hace unos 20 años más o menos, y empiezo desde el principio, como un libro cualquiera, yo empiezo a leer desde el principio. Pues, ok, Algo académico. sí, 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 o sea, por- sí, cosas, me hago creyente y Ah, yo bueno, ok, escucho ok. que dicen que hay que Ujú. leer la Biblia, entonces yo no pregunté, oigan, ¿y cómo se lee la Biblia? No, y yo asumí que se leía igual que cualquier otro libro. Usted empieza, abre y empieza a leer de principio a fin. El índice ahí. Y sí, desde el índice. Ok, así empecé yo. Cuando llegué yo a Éxodo, yo dije, ok, aquí yo tengo un problema. Yo no sé si usted ha visto la película de los 10 mandamientos Ujú, con Charlton Heston, ujú. ¿ok? No he hecho un análisis profundo de qué está mal en la película, pero vas por ahí. Ajá. Yo dije, ok, alguien me está mintiendo, o la película o la Biblia, porque no encuentro dónde está Nefertari. Ok. Eso es lo que pasa, que nos llenamos de cultura, de lo que creemos, cómo es Dios, cómo es la historia, cómo sucedió, pero cuando llegamos a la Biblia, oh, Ujú, no era así, era diferente. ujú. No, y ahorita hay mucho material en línea y de películas nuevas, ¿verdad? Está la película de David. Ujú, Hasta el momento va buena, no sé. ujú, Está The Chosen, ¿verdad? Y sí, definitivamente es una tras otra de gente que hace contenido cristiano ujú, y, ¿verdad? Y pueden terminar dándonos o jugando con la concepción de Dios. eh, Hay personas que tienen como posturas muy radicales con estas, ¿verdad? Y más bien se ha como dividido bastante los pensamientos, que hay gente que del todo rechaza ujú, estos contenidos y yo lo que me veo motivado como ustedes es a estudiar más la Biblia y ujú, estoy viendo ujú. una serie de estas con la Biblia a la par, ¿verdad? Ajá, Y yo digo, mira, esto pasó, uy, esto pasó, ¿verdad? sí. Eh, entonces,
qué bonito estudiar la palabra y no dejar que nos bailen, ¿verdad? Que nos vacilen. Exactamente. Es, yo entiendo, y eso, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de pasar un libro a una serie o a una película, entendemos claramente que hay que poner relleno, Mm, que hay libertades artísticas que tienen que hacer en la película o en la serie, porque no podemos seguir la misma línea de pensamiento de un libro en forma gráfica, ujú, en forma visual, ujú, ¿verdad? Eso lo entendemos. Entonces, cuando vemos The Chosen, cuando vemos los 10 mandamientos, cuando vemos La pasión de Cristo. la Pasión de Cristo, cuando vemos las novelas brasileñas de Moisés y de David y de la reina Esther y no sé cuántas más habían, nos damos cuenta de que hay cosas que por obvias razones artísticas, tenían que poner de forma visual, de forma gráfica en eso. Pero necesitamos la Biblia para asegurarnos de que nosotros estamos entendiendo lo que dice la Biblia, de que eso nos puede ayudar si somos visuales, como, mira, así se veían las plagas, mira, tal vez así era como el lugar donde estaban, ya entendí, entonces, ¿por qué X o Y o por Ujú, qué sucedió esto o por qué decía así? Nos pueden ayudar de esa forma, pero primero tenemos que ir a la Biblia, ujú. porque si no, dijo usted, nos bailan. No, estaba pensando en el tema este de leerlo todos los días, ¿verdad? ¿Y por qué? Y también meditando en si es una cuestión opcional para el cristiano. Ujú, em, Vivimos en un mundo en el que recibimos constantemente ataques, ¿verdad? Y ujú, Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, ujú. sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de De día. día y de noche. Ujú, Y lo sigue describiendo como alguien que está, ¿verdad? Plantado junto a corrientes de aguas, como alguien fuerte. Pero es que ocupamos esa fortaleza espiritual que viene a través de la Biblia ujú, para poder enfrentar y soportar y estar en contra de eso, de ese consejo de malos, ¿verdad? Y esas sillas escarnecedores ujú. y cómo hay cristianos que andan por ahí jugándosela. Sí, sí, es cierto. Hay personas que están enfrentando serias luchas espirituales y no tienen idea de cómo atravesarlas, de qué hacer, se sienten desmotivados, se sienten tristes, eso les afecta en todas las áreas de sus vidas y no pueden, no encuentran la salida. Ujú, Y eso es porque no han leído la Biblia, mm, porque no saben a quién recurrir, cómo recurrir, qué dice Dios acerca de eso. eh, y entonces, o sea, no es que si leemos la Biblia nunca nos va a pasar nada malo. O sea, siempre estamos expuestos vivimos en un mundo caído y estamos rodeados de pecadores. Es obvio que nos van a pasar cosas, pero es más fácil sobrellevarlas, atravesarlas. em, Desde el conocimiento de quién es Dios y tener una luz en el caminar a ir completamente a oscuras. ujú, Y usted no sabe si de repente hay un barranco aquí o si va a haber un muro enfrente. No, no se puede caminar así. mm. No es opcional. Tengo el espacio correcto, la persona a la que le voy a rendir cuentas, tengo el material y qué sigue. Hacerlo, Ok. hacerlo. Ya, o sea, ya tiene todo lo que usted necesita. Hágalo. Ujú, Y si falló hoy, mañana es otro día. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ujú. Vaya, el día siguiente lo vuelve a hacer, lo vuelve a intentar y al día siguiente lo vuelve a intentar. Dice aquí Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Ujú. ¿Cuál es la actitud correcta para que la Biblia tenga ese impacto en la vida de uno y pueda romper y llegar hasta lo más profundo? Es que usted llegue a la Biblia con la actitud de eh, probablemente lo que yo sé,
no es lo correcto. Mm, Es muy probable. Con un corazón que esté dispuesto a someterse a la enseñanza de Dios. mm, Porque si yo llego, porque la Biblia va a hacer eso. Muchas mujeres han llegado y empiezan a leer la Biblia en mi comunidad y de repente dicen, ¿cómo? Pero esto no puede ser así. Jamás. Y entonces cuando ya uno les enseña a ver otros pasajes que apoyan, que fundamentan ese tema, y muchas han desertado mm. porque dicen, no, yo no lo puedo aceptar. ¿Qué temas? Ay, hay tantos temas, depende de la persona. Mm, Hay mujeres que a veces yo pienso, uy, cuando lleguemos al tema de someterse al esposo, que ese es todo un tema, mm, van a decir que no y se van a molestar porque tal vez estamos leyendo un libro que sea muy específico en esa área y resulta que no. Resulta que pasamos eso y nunca pasó nada. Y por más que yo le ponga, le haga preguntas, no, no, todo está bien. Y digo, bueno, ok. Pero llegamos a otro tema de unidad y de amor hacia otros creyentes y brincan. No, ¿cómo? ujú, ¿Pero por qué? O cuando, o el ceder algún derecho que yo tenga. Pablo habla en Primera de Corintios que él tuvo que ceder a un derecho de él con tal de no afectar la fe de hermanos de una congregación que tenían una fe muy débil, o sea, una fe inmadura todavía, que no conocían muchos temas, y él con tal de no hacerlos tropezar, él decide, bueno, no voy a ejercer este derecho mío, mm, voy a renunciar a ese derecho por amor a ellos. Y es como, no, ¿cómo? Yo tengo que dejar de hacer eso por amor a no, mm, no. Y entonces depende de la persona. ujú. ¿Cómo las mujeres en su comunidad eh, reciben esto? Porque si hay algo que es duro hoy en día es la presión de movimientos, por ejemplo, feministas hacia la mujer. Ujú, Y hay un molde de cómo tiene que ser la mujer. ujú. Y llegamos a la Biblia y encontramos otra cosa. A veces ha sido un poco difícil, como líder, mantenerme en la verdad bíblica, porque al ser una comunidad abierta a cualquier denominación, entonces llegan muchas perspectivas. Incluso llegan mujeres que nunca han leído la Biblia Mm, y llegan y el Señor empieza a hacer eso que dice Hebreos, empieza a atravesar con su palabra y llega a ese tuétano, eso suavecito ahí adentro, en el puro centro del hueso, mm, y dicen, esto no me está gustando, esto no me parece, yo no quiero, me rehúso. mm, Em, Muchas veces ha sido difícil como líder sostener eso y decirle, no, eso es lo que dice la Biblia. Otras veces ha sido más fácil. La mayoría de las mujeres que ha estado ahí eh, han permanecido durante un año mm, y después del año ellas continúan, o sea, salen de la comunidad, no porque tengan un tiempo limitado ni nada de eso, sino porque ellas dicen, ok, yo siento que ahora sí ya yo tengo todas las herramientas para salir y leer la Biblia por mí misma. Y ya tengo cultivada esa disciplina de estudiar diariamente y sé que si en algún momento resbalo y me atraso 2 pasos hacia atrás, voy a poder seguir adelante, mm, ¿verdad? No, no importa. Pero la, la mayoría ha tenido este corazón sensible ujú, hacia el Señor de aceptar lo que sea que el Señor está trabajando en su vida, mm, porque a veces pensamos que X o Y corriente va a afectar o afecta y resulta de que no, que es otra. Y el Señor empieza a trabajar en otra área.
Y es curioso porque a veces todas las mujeres, siendo de diferentes países, diferentes denominaciones, terminan teniendo el mismo problema. Y el Señor me ha hecho 6 meses antes destinar un libro específico para leer durante ese tiempo Ujú. y todas están pasando por eso. O sea, no es que yo sé que todas están pasando por eso y entonces digo, bueno, vamos a leer Ajá. entonces. No es que usted les pega el bibliazo. No, yo calculo, o sea, yo planifico con un año de anterioridad lo que vamos a leer. O sea, yo ya sé que vamos a leer en el 2025, en el 2000, perdón, en el 2026, en el 2024, ya sabía que iba a leer en el 2025. Mm, Y cuando hemos llegado, no sé, en enero, todas tenían el mismo problema mm, y estábamos estudiando un libro que atacaba eso. En febrero, todas estaban pasando por la misma prueba ujú, y estamos leyendo un libro que ataca eso. El Señor va guiando sin que yo sepa. ujú. Y es que Hebreos 4:12 decía porque la palabra de Dios es viva Ujú. y ese viva da una como una continuidad, ¿verdad? No es que estamos leyendo un libro históricamente viejo y oxidado, sino que es algo que se aplica hoy en día Sí, y que hoy en día nos da las herramientas para seguir adelante. correcto. Por ejemplo, cuando ahora que hablo mucho de Corintios porque es lo que estamos estudiando ahorita, estamos en marzo y abril estudiando ambas cartas y Corintios era una congregación que estaba en medio de un puerto en donde lo que imperaba era una cultura inmoral sexualmente, Mm, donde había una gran confusión doctrinal. O sea, nadie sabía para dónde ir, ni nadie sabía qué era así y qué no era. ujú, Em, y todas esas cosas estaban afectando a la comunidad, a la congregación, a esa iglesia que estaba en ese lugar que se llama Corinto, que bueno, todavía existe Corinto en Grecia. mm, Em, y no es eso lo que estamos viviendo ahorita. Estamos inmersos en una cultura de inmoralidad sexual. Estamos inmersos en una cultura en donde hay confusión doctrinal, que no es lo mismo que diferencias doctrinales. mm, Confusión doctrinal es cuando no se tiene claro, debido a la inmadurez en la fe, qué es lo que debo de hacer, no sé, a la hora de adorar, qué debo de hacer a la hora de la cena del Señor, qué debo de hacer si un hermano piensa diferente a mí, qué debo de hacer si yo un hermano que está pecando, ujú, ¿verdad? Eso es confusión doctrinal, cuando no, yo no sé qué hacer, que no sé qué dice la Biblia que debo de hacer en X circunstancia. Entonces, el que la palabra esté viva es eso, es que lo que le pasaba a los corintios nos está pasando a nosotros hoy. ujú. Lo que vivía esa congregación nos lo estamos viviendo hoy. Y lo que Dios le dijo a esa congregación aplica para hoy. Sí, Romanos 15 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Así es. Porque cuando nosotros vemos que otros hace 2000 años tenían mi mismo problema y Dios les dijo, usted puede resolver este problema así. Yo tengo esperanza hoy Mm, porque me doy cuenta que Dios es el mismo que les habló a ellos ayer, es el mismo que me está hablando hoy y que Él no ha cambiado y que su forma de lidiar con los problemas es exactamente la misma. Entonces yo puedo depender de un Dios que es así de estable, mm, no que de repente me cambia las cosas y entonces yo no sé si sí o paro o para adelante o para atrás. ujú, Es el mismo. Entonces yo sé que yo puedo confiar y depender de Él y ahí es donde está mi esperanza. ujú. Yo soy alguien que el método que tengo no es el auditivo, Ujú. no es el kinestésico, es una cuestión muy, bueno, pongámosle ahí kinestésico, está bien, no, no sé, no sé cómo la Biblia sería, como, eso estaría interesante, cómo estudiar la Biblia de manera kinestésica. Mi hijo la estudia picando la bola. Ok, Él es basquetbolista, mi ok. hijo menor, y él lee la Biblia picando la bola. Mm. Ese sería como auditivo, ¿no? Él la va leyendo, Ujú, pero está parado así.
Ok, Mientras lee, va ok, picando la bola, ok. porque él no puede estar quedito sentado. O sea, ¿qué tan buen basquetero va a ser directamente proporcional a cuánto lee la Biblia? ¿Verdad? Más o menos. No, pero a lo que iba es, quisiera hacer un ejemplo práctico, Ajá, leyendo ok, Proverbios 3. ok. Entonces yo llego, ya tengo el tiempo listo en donde voy a leer la Biblia, la abro, Ujú. ¿y qué tengo que hacer? Leer, si es Hablando como de metodología, como de tal. Ajá. metodología, ok. Yo creo que primero debemos de hacer una lectura corrida, Ujú, como para que usted entienda de qué estamos hablando, ujú, ¿verdad? De qué dice ujú. una idea general. Luego podemos ir paso a paso, como subrayando y qué significa esta palabra. Pero vayámonos atrás. Ok, ¿Cuánto leo? un capítulo. Ok. Siempre deberíamos de leer un libro completo. ¿Por qué? Porque si yo leo un versículo hoy y un versículo mañana y otro versículo después, el día siguiente y así, yo no sé de qué se trata la Biblia. Es diferente si yo tomo un tema y me voy a buscar versículos que hablen específicamente de ese tema. Eso es otra historia. Ujú, Pero para empezar a leer la Biblia, yo debo de leer un libro completo. Lo ideal es leerme un capítulo diario. ¿Por qué un capítulo? Porque no es ni tan largo ni tan chiquito. ujú, Es un término medio. Ya vimos que leer un capítulo puede ser 3 minutos. Entonces no es algo descabellado, ujú, un capítulo. Usted lo lee y sabe de qué se trata ese capítulo. Y luego puede ir poco a poco subrayando qué palabras no entiendo, qué palabras necesito buscar definición. Esta frase no la entiendo, qué significa. Y ir haciendo anotaciones en la misma Biblia, en otra Biblia, perdón, en otra cosa, en un cuaderno o algo. Y eso me va a ir ayudando a entender qué es lo que estoy leyendo. ujú. Y esa es su metodología. Mm, Pero quisiera tal vez meterme un poquito más ahí ok. que en su estudio y que usted nos cuente cómo lo hace. Eh, ¿Cuál es la diferencia Ujú, de estudiar un pasaje ujú, y de su tiempo devocional diario? ujú. ¿Es lo mismo o es diferente? ¿Qué es un tiempo devocional diario? ¿Ok? Para usted siempre es estudiar. Para mí Ok. es estudiar. Yo puedo leer la Biblia Ujú, y he hecho planes de solo leer la Biblia, de tratar de no meterme, ujú, de no profundizar, solo leerla. Y sí, y sí es adecuado, solo leerla, nada más. Pero me parece que es muy importante que entendamos que leer y estudiar son cosas diferentes, porque a veces se piensa que todos los días yo tengo que hacer una lectura profunda, estudiar, sacar palabras, versículos y frases y no siempre es posible, ¿verdad? Y los horarios de las personas no siempre le permiten eso. Entonces yo tengo que entender que tengo que leer todos los días, pero puedo destinar algunos de esos días a profundizar y estudiar lo que dice la Biblia. mm, Entonces, en, si para usted el tiempo devocional es solo leer o implica leer y orar, entonces utilice, designe 10 minutos. Si usted ya sabe que toma 3 minutos o 5 minutos leer un capítulo, destine 5 minutos a leer la Biblia y 5 minutos para orar. mm, Se va a dar cuenta cuando usted destine 5 minutos para orar que 5 minutos orando es un montón de tiempo, porque usted empieza a decir, sí, Señor, yo te pido esto, lo otro, aquello, y cuando vuelve a ver, 1 minuto, ay, ¿qué más pido? A ver, ¿qué más hago? Entonces, ahí se va a dar cuenta que 5 minutos orando es un montón de tiempo. Pero volviendo al ejemplo práctico, Ok, entonces saco un rato, me la imagino usted con un cuadernito a la par, ¿verdad? Haciendo totalmente. anotaciones, leo y resulta que encuentro palabras que no entiendo. Ujú. ¿Qué recomendás?
utilizar un diccionario. Mm, Los diccionarios son buenísimos. mm, Em, a veces se nos olvidan las cosas que nos enseñaron en la escuela. mm. Utilizar un diccionario. Un diccionario común y corriente. No necesita ir a... A veces las personas se ponen muchas barreras. Uy, pero entonces tengo que comprar un diccionario bíblico. No, para eso existen los diccionarios normales y corrientes. Usted va y busca un diccionario. No tiene diccionario físico, no importa, para eso está el tío Google, ¿verdad? Sí. Entonces O vamos. ChatGPT ahorita, que usted le puede preguntar lo ChatGPT, que sea. usted le pregunta y él le va a decir y usted anota lo más importante. Mm, Un diccionario, que usted sepa qué es cada palabra, porque mm, a veces hay unas palabras que mi idioma principal no es español, es el inglés, y ok. a veces me encuentro con unas palabras que yo digo, ¿y eso cómo que significa? Y entonces vamos al diccionario. Pero entonces, bueno, obviamente entendiendo que podemos empezar a como sea que estemos, ¿verdad? En Ujú. cuanto a herramientas, si ya yo quiero dedicarle más tiempo y pues invertir de alguna manera en algún recurso, ¿cuáles son esos recursos esenciales, aparte del diccionario que vos normalmente tenés al lado? Es importante tener una Biblia de estudio, Mm, una Biblia que tenga referencias cruzadas, digamos que cada versículo me diga otros versículos en donde yo puedo ir a buscar. Voy a hacerle propaganda a esta de Thompson. Esta tiene referencias muy, muy lindas. Entonces, a Ajá, la par de la Biblia, tiene unos números ajá, y usted puede irse atrás a ver ajá. ese número y le enseña muchos versículos que están relacionados con ese tema, ¿verdad? Entonces, aquí está el Perfecto. 809, habla de la ciudad de Cis y entonces, dice, Ner engendró a Cis, es una persona. Aquí habría un texto random. Y entonces ahí, pues le puede entender todas las referencias de ese personaje bíblico en este caso, ¿verdad? Ajá, Ajá. eso es muy bueno. Si ya uno va a empezar a profundizar, el tener una Biblia de estudio que tenga en primera instancia eso, referencias cruzadas. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar cuando llego así a algo que yo desconozco totalmente y que ChatGPT lo que me dijo, como que no llegó al punto. Entonces yo me voy a las referencias cruzadas y verifico qué más dice la Biblia sobre ese tema y eso me va a aclarar eso que estoy tratando de entender. Una Biblia que tenga em, comentarios. Ujú, Hay Biblias con comentarios muy buenos, de personas muy serias que nos pueden ayudar a despejar dudas ujú, sobre eso. También es importante saber qué tipo de Biblia de estudio quiero, o sea, en qué me quiero enfocar. ujú, ¿Verdad? En este momento hay tanto tipo de Biblia de promesas, que para mujeres, que para devocionales, que para adultas mayores, que para jóvenes, que ujú, entonces, ¿en qué me quiero enfocar? ujú, A largo plazo, ¿verdad? ujú. Sí, pero entonces definitivamente un diccionario, Una Biblia de estudio, una Biblia de estudio, comentarios, dijiste, un comentario. pues sí, un comentario bíblico, un poema, incluso hay comentarios bíblicos solos Ujú, que podemos adquirir. Los de Tim Keller eh, tiene de Gálatas, tiene de Efesios, me parece. ujú, Esos son muy buenos, muy completos. Hay otros que se pueden adquirir digitalmente, digamos, a través de libros comprados ujú, digitalmente como los de Kindle. En Amazon uno encuentra muchísimos, siempre buscando una persona que sea seria, ujú. ¿verdad? Porque hay un montón Sí. rondando por ahí. No, y también, pues, dice, cualquiera puede publicar algún comentario o algo así. Por Es bueno supuesto. como buscar tal vez alguna línea doctrinal que vaya, Sí, digamos, cercana a lo que uno normalmente ajá, busca, ¿verdad? Y etcétera. correcto. Mm. Pero definitivamente son herramientas, ¿verdad? A veces puede sonar un poco Sí, abrumador. sí. Yo cuando arranqué el estudio de mi Biblia tenía, estaba en séptimo del cole. Y, Y una cuestión práctica que alguien me enseñó era hacerme 3 preguntas ujú, del texto. ajá, Entonces, yo lo que hacía era leer el texto y responderme 3 preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué enseña? ¿Y qué hago? ujú, Entonces,
la primera pregunta que dice me llevaba a entender qué decía. Ujú. Entonces a veces yo sabe, pero ¿qué pasó acá, verdad? Y si lo llevamos a todas estas herramientas, para entender qué dice, pudiéramos consultar un diccionario, una enciclopedia bíblica, ¿verdad? Em, Después que enseña, me hacía a mí tener una alusión, ¿verdad? De qué es lo que ese texto puede enseñarle a uno. Entonces decía el amor, ¿verdad? Entonces enseña que tengo que tener amor con el prójimo, un ejemplo tonto. No Muy tonto, pero general. general, sí. Sí. ¿Y qué hago? Me Ujú. hacía ya reflexionar cómo esa enseñanza yo la debo de poner hoy en mi vida en práctica, Ajá. para no terminar haciendo solo un ejercicio Académico. académico y más bien, ¿verdad? Sí. Ser transformado. Y entonces, ese que hago me ponía tareitas ahí yo, ¿verdad? Bueno, Ajá. entonces me toca hablar con tal persona y resolver esto o lo otro. Sí. Hay muchas metodologías, pero Sí. lo importante es que lo hagamos todos los días. Es súper importante. Mm. Así es. ¿Qué la llevó a usted a querer motivar a otras personas en esto? Dije anteriormente, yo no nací ni crecí en una familia creyente, pero llegó un momento en el que el Señor tuvo misericordia de mí y, eh, y me abrió mis ojos a esa luz admirable que dice la Biblia, que es Jesucristo. Y yo andaba por ahí diciendo que yo era cristiana, pero yo no tenía ni idea de quién era Dios. Y habían muchas cosas en mi vida que ahora yo tenía que resolver y que yo no tenía ni idea de cómo se hacía eso desde el punto de vista cristiano y Mm, no sabía qué decía Dios al respecto y no tampoco sabía de todo el montón de información que había, qué era cierto y qué no era cierto. mm, Entonces, yo empiezo a leer la Biblia y me empiezo a dar cuenta de muchas cosas que yo creía que eran así y que no eran así. Empiezo a darme cuenta de todos mis errores que estaban causando, podemos decir, el 90% de los problemas que yo tenía en ese momento. Eh, y Dios empieza a restaurar un montón de cosas debido a que yo empiezo a leer la Biblia. Yo siempre digo que leer la Biblia a mí me salvó la vida. Me salvó la vida no en el sentido figurativo del asunto, sino a que llegó un momento de mi vida en que la depresión y la ansiedad a mí me hundieron. mm, Y lo único que me salvó a mí era que yo llevaba casi 20 años leyendo la Biblia constantemente todos los días. Eso hizo que cuando yo no quería leer la Biblia, yo me sentara a leer la Biblia. Eso hizo que yo recordara versículos y pasajes que si yo no hubiera tenido em, esa constancia, esa disciplina, yo no habría podido sobrevivir. Yo tenía pensamientos suicidas, ¿Qué la siendo llevó cristiana. qué la llevó a llegar qué la llevó a llegar a ese punto? Un proceso natural de mi cuerpo, Mm, del cuerpo de las mujeres. Llegamos a un momento en el que las hormonas se deshormonan, que vamos a pasar de una etapa a otra y que yo no tenía ni idea de que comenzaba en la mente. Las hormonas al desregularse, lo primero que queda afectado es la mente, el cerebro. El cerebro no puede procesar la información correctamente y yo empecé a hundirme. mm, Y si yo no hubiese tenido eso, si el Señor no hubiera desarrollado eso en mí, Él no hubiese podido utilizar su palabra para salvar mi vida, mm, porque yo sí tenía pensamientos suicidas. Y lo único que a mí me hizo mantenerme ahí fue que yo leía la Biblia y que a medida que leía la Biblia, eso me recordaba lo que el Señor había hablado a mi vida durante tanto tiempo y yo podía hacer esas conexiones con el pasado y tener esa esperanza de la que habla Romanos. Sin la Biblia yo no habría tenido esa esperanza. Entonces, debido al pasado
que yo tenía cuando yo me hice creyente y que yo empecé a leer la Biblia y me di cuenta de esos problemas, yo dije, yo tengo que enseñarle a otras mujeres que tienen que leer la Biblia cuando son cristianas porque si los problemas que yo tenía lo tiene aquella y lo tiene aquella otra y yo los resolví, no yo, pero el Señor me enseñó cómo debía de Sí, seguir la una vida. herramienta que Exacto. utilizó. Ajá. Era la Biblia. Entonces yo les tengo que contar que hay que leer la Biblia para poder resolver eso. Ahí empezó. Pero cuando yo llegué a este punto y ya yo traía ya cierto tiempo en el ministerio, ya traía cierto tiempo ayudando a mujeres, educando, escribiendo artículos, hablando. Cuando yo llegué a este punto, yo dije, si a mí, si Dios utilizó la Biblia para salvarme la vida, yo necesito contarle a otras mujeres que solo leyendo la Biblia sus vidas pueden ser salvas. No porque Cristo nos salva, sino porque si ellas no conocen realmente quién es Cristo, ¿cómo pueden sobrevivir a lo que están pasando? No pueden hacerlo. Eso fue como un nuevo avivamiento de ese llamado que yo entendí desde el principio, de que yo tenía que enseñarle a otras mujeres que hay que leer la Biblia. Si no leemos la Biblia, estamos perdidas, estamos caminando en medio de la oscuridad y no podemos ver a dónde pisar. Mm. Cuando Jesús fue tentado, estuvo 40 días en el desierto y ante la tentación lo que él dijo fue, escrito está. Ujú. Usó la Biblia. Usó la Biblia, Se me parece a lo que usted me acaba de decir. usó la Biblia. Mm, La Biblia nos puede salvar la vida. La Biblia puede salvar nuestro matrimonio porque nos hace ver de todo lo que hemos fallado mm, y nos dice, ok, ahora usted tiene que empezar a actuar desde esta otra perspectiva. La Biblia nos dice cómo atravesar los problemas, poniendo la mirada no en las olas que se están levantando, sino en Cristo. mm. Y la Biblia nos puede ayudar a eso en medio de la tentación. La tentación no es pecado, la tentación es cuando yo tengo ese deseo de Sí, sí, Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. el Salmo 119 es el salmo más hermoso que existe. Es el que nos recuerda lo maravillosa que es la palabra de Dios. Nos dice cómo es que ella es realmente esa luz en el camino, cómo es que ella nos guía por ese camino y cómo es que cuando yo la guardo en mi corazón, la memorizo, la estudio, la aprendo, la interiorizo, yo puedo vivir esa vida abundante que Cristo dijo que yo podía vivir. Mm, No una vida de lujos o una vida de excesos o una vida llena de cosas buenas y que nunca me va a pasar nada malo, sino una vida en la que yo puedo vivir con gozo a pesar de lo que me está sucediendo. mm. Sí, la Biblia tiene más beneficios de los que uno puede imaginarse, ¿verdad? Sí, A veces uno quiere vivir la vida del cristiano o como cristiano y solo por el hecho de, no sé, pertenecer a o asistir los domingos o, ¿verdad? Y sacamos un checklist moral donde hago esto, esto, esto y eso soy buen cristiano. Pero lo que menos es común en eso es el estudio de la Biblia, ¿verdad? sí. De hecho, es lo que menos hacen los creyentes. Mm, Cuando uno ve estadísticas, es realmente triste ver que de un 50% de población creyente, menos de un cuarto del 100% de esa población lee la Biblia, mm, menos. Y, o sea, ¿cómo estamos atravesando la depresión sin leer la Biblia? ¿Cómo podemos sobrellevar la ansiedad sin leer la Biblia? ¿Cómo podemos atravesar la crisis matrimonial sin leer la Biblia? mm, ¿Cómo puedo saber cómo vivir de manera íntegra en mi trabajo mm, sin leer la Biblia? ¿Cómo puedo yo saber cómo es Dios si yo no leo la Biblia? A veces las personas están más preocupadas por el,
por el anticristo que va a venir y por todas las teorías de conspiración, en lugar de que su mirada esté puesta en Cristo que va a venir y la gran esperanza que tenemos en eso, solo en eso. Ujú. Entonces, eh, estamos viviendo vidas que literalmente están sobre la arena. Mm. Se nos mueve el piso con cualquier cosa. Sí, fácilmente caemos. Eh, una práctica saludable que había, están hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos recibían la palabra Ujú, y cada día la escudriñaban para ver si esto era así. Era una práctica normal en la iglesia primitiva, ujú. el tema de estar constantemente leyendo la Biblia, y definitivamente muchas congregaciones no existirían si la gente que asiste confirmara si lo que les están diciendo es cierto o no. Correcto. Hay demasiada manipulación hoy en día con temas Sí. motivacionales Ujú, y que al final están lejos de lo que Dios es. Y la gente correcto. no va a las escrituras para confirmar que eso es así. Correcto. Yo, como comenté, que yo no crecí ni nací en una familia creyente, cuando me hice cristiana, yo no tenía amigos cristianos. Mm, Entonces, ¿a dónde voy? Bueno, a lo primero que yo vea que diga cristiano, ahí me voy a ir a meter. Resulta que eh, yo no tenía ni idea de nada. Entonces, un día de casualidad escuché a alguien que dijo que había una emisora cristiana, entonces me puse a escuchar esa emisora cristiana y dijeron que ellos tenían una iglesia aquí, así, allá. Y yo dije, ve, ellos tienen una iglesia, vamos a esa iglesia. Bueno, vamos, yo, porque nadie más era creyente en ese momento, pero mis hijos estaban chiquitos, entonces nos fuimos. Y con el paso del tiempo yo me di cuenta de que esa era una iglesia de falsa doctrina. mm, Y, y, y yo venía despedazada y esa iglesia terminó de despedazar lo poquito que quedaba, porque lo que decían no era bíblico, ujú. necesitaba la Biblia. Un muchacho, Brian Alvariño, ahí algún día espero tenerlo en el podcast, Ujú, pero él lo invitaron a un programa ujú. porque él iba a defender el cristianismo. Ajá. Y el programa era un programa de estos como donde se ponen a hablar como de algo que pasó, ¿verdad? Entonces el comentario era sobre eh, un pastor haciendo cosas erróneas en su iglesia, ¿verdad? Y todo este asunto. Ujú, Entonces algo que él se paró y dijo fue, eh, esto no representa la totalidad del cristianismo. ujú, Y es triste que por una congregación o ujú. por un pastor haciendo algo contrario a la Biblia, la gente dice, ese es el cristianismo. Exacto. Pero no es lo que el cristianismo es como tal, ¿verdad? O sea, el pastor es un Sí. mal ejemplo de cristianismo. Es un mal ejemplo. Ahí, Mm. punto. Sí, Es un mal eso es ejemplo. ¿Por qué? definitivamente. Porque ese tipo de personas en realidad no son cristianos, son personas que encuentran en el cristianismo un nicho para hacer un negocio, Mm, pero ellos no son cristianos. mm, Son hombres de negocios que dicen que ven en el cristianismo un nicho, un mercado en el cual ellos pueden explotar económicamente, mm, pero ellos no son cristianos. ujú. ¿Ven? Incluso no solo explotarlo económicamente, se puede explotar de otras formas, pero es la más común. Sí, no, bueno, pero el punto es estudiar la escritura nos puede hacer tener ese Sí, discernimiento de correcto. entender qué es Cristo, Ujú, qué es el cristianismo como tal, y no correcto. cualquier fábula que dice por ahí el Sí, texto, ¿verdad? sí, Que sí, sí, van a sí. haber fábulas ahí que nos van a hacer.
Sí, Biblia. Pablo habla diciendo que vienen otros a enseñarnos otros evangelios, que no es que hay otros evangelios, pero es que ellos se inventan otros evangelios en donde Cristo no es el centro. Entonces, es súper importante conocer la Biblia Mm. para saber quién me está diciendo la verdad. Pri, cuénteme de sus redes sociales. ¿Cómo es este programa que tenés con mujeres para poder guiarlas en el tema del estudio bíblico? Hace 2 años ya abrí una comunidad exclusiva en Patreon a la que se accesa por medio de membresía. Igual tengo abierto Patreon de forma gratuita, Mm, en donde las personas, así como con Instagram, uno se registra y ve el contenido gratuito. Yo ahí publico contenido gratuito también. Em, pero el grueso son mujeres que se han comprometido a leer la Biblia y que quieren hacerlo en una comunidad en donde alguien les tome la mano y le vaya diciendo cuál paso a paso tiene que ir haciendo y cómo irlo haciendo, cómo no solo cómo desarrollar o cultivar esta disciplina de lectura bíblica, sino además de estudiar la Biblia, profundizar qué dice y, como dijiste ahora, eso qué significa para mí, o sea, mm, cómo lo puedo aplicar para mí en el día de hoy. Porque me parece que es lo más importante cuando estamos leyendo la Biblia, que no quede como un mero ejercicio académico, sino que reconozcamos que el Señor quiere cambiar nuestras vidas y quiere que nosotras seamos, no, Él no quiere que nosotros seamos mejores personas. Él quiere que nosotros seamos como la imagen de su Hijo Jesucristo, que es muy diferente a ser mejores personas. Pero entonces, aquí este grupo de mujeres no es una denominación específica. Hay de todo tipo de mujeres. Hay mujeres desde México hasta Argentina. em, y es más, del otro lado hay alguien, hay una mujer que es de España. mm. Sí. Hay que buscar entonces horarios. Ah, sí, ella, Bueno, ¿vos haces en vivo o es una cuestión de acceder al contenido y listo? no, hay diferentes módulos, pero todos los módulos llegan a la misma base, perdón, empiezan desde la misma base, que es un grupo de WhatsApp. Ahí cada mujer en su horario que ha definido va a hacer el estudio y yo todos los meses les doy el PDF con un estudio bíblico. Todas vamos haciendo el mismo estudio bíblico. Em, Hace su estudio en su tiempo y luego toma foto de las preguntas, de las respuestas que dio, sea que lo haga digital, sea que lo haya impreso, sea que lo escriba en un cuadernito, como sea, le toma foto y lo publica a la hora que sea que ella lo haya hecho. Eso es rendimiento de cuentas. Mm, ahí está el ¿Ok? compromiso público. Ahí está el compromiso público. Ya yo les he enseñado cómo sacar esta ventana de tiempo. Ahí va el compromiso público de la rendición de cuentas y cada día yo les voy explicando ese capítulo que vamos leyendo, Mm, basado en las preguntas que de antemano ya venían en ese PDF. Entonces yo les explico eso. Si hay preguntas a lo largo del día, van entrando las preguntas de cada una. Bueno, no entendí este versículo o este pasaje o este tema que se refería o por qué esto. Y entonces yo voy explicando, sea con video, sea con audio o sea por escrito, dependiendo del tema, lo voy explicando día con día. Entonces ellas van aumentando este conocimiento y hay módulos en donde yo me reúno con ellas de una a una mm, y vamos desarrollando temas ya un poquito más profundos, ya no tan de manera generalizada, sino de manera personal, basado en el estudio bíblico. Y al principio, ya cuando termina el estudio, hacemos una reunión en donde valoramos lo que hemos aprendido, em, hablamos unas con otras y empieza el nuevo estudio donde les doy en una reunión todo el contexto histórico, cultural, social
del próximo libro que vamos a leer y volvemos a empezar. Es para mí un recurso de lujo, tener a alguien ahí que lo va guiando uno en el proceso, Pues, efectivamente. pues a mí me apasiona eso, me encanta enseñar. Yo sé que ese es el don que el Señor me ha dado a mí por misericordia. Y y he visto al Señor actuar de formas tan bonitas, Mm, porque a veces a través de lo digital es un poco difícil poder medir qué tanto es lo que estoy haciendo está creando ese impacto, ¿verdad? ujú, Entonces, dentro de la comunidad ha sido maravilloso poder ver eso que el Señor está haciendo y ver cómo Él lo está haciendo en todas las miembros ujú. de esa comunidad. Em, y eso es un ánimo para mí para continuar, para motivarme, para seguir ayudando a más mujeres a que sigan leyendo la Biblia. El Salmo 119, perdón, el Salmo 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destina del panal. Si usted ha visto este episodio hasta este punto, yo le invito a que la Biblia sea como esa miel en su vida, que usted la busque, que la busque como el oro más puro, y ojalá que pueda todos los días buscar a Dios a través de las escrituras. Y pues le pido también que por favor siga este canal, que comente qué le pareció el episodio y que lo pueda compartir con otros para que lleguen más personas y más cristianos puedan verse motivados a leer las escrituras todos los días. Gracias, Pri, por este espacio. Con mucho gusto, Joshua. Pura vida.